Bueno, muy bien, tal como les habíamos anunciado, recibimos al secretario del PIT-CNT, a Marcelo Abdala, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir. Un gusto, como siempre. Bueno, a ver, en las últimas horas, ¿obedece un cambio de estrategia esto de empezar a conversar más con la fuerza política y no tanto con el Ejecutivo? No, en general la Central ha tenido un diálogo sin exclusiones con distintas fuerzas, instituciones, Claro, pero en un procesos. principio habían intentado, por ejemplo, con el presidente de la República, se reunieron con el Ministerio de Economía, claro, no hubo cambios, y en el día de ayer es significativo se hayan reunido con la conducción actual del Frente Amplio y con la bancada oficialista. Lo que pasa es que el presidente nos debe una reunión, porque cuando estuvimos conversando con él el día 14 de marzo, acordamos, más allá de una discrepancia en ese momento sobre la cuestión de las pautas del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, que más avanzado el primer semestre del año íbamos a sentarnos a mirar los datos de la inflación, los datos del salario real, y esa reunión todavía no se produjo. Yo creo que hay un método equivocado, digamos, desde el punto de vista del diálogo social general. El gobierno adopta sus resoluciones, tiene legitimidad para hacerlo, hay un consejo de ministros, allí se establecen las políticas, las orientaciones, pero lo anuncia en forma inmediata en una conferencia de prensa. Y nuestro PIT-CNT se entera de un conjunto de medidas fiscales por una conferencia de prensa, se entera de que van a mantener a rajatabla los criterios anunciados para el año 2016, que son peores que los anunciados para el 2015, y que inclusive son peores que los criterios con los que la gente negoció en el primer semestre de este año, por una conferencia de prensa. No hay formalizado, antes de anunciar y consolidar, digamos, determinadas resoluciones, mecanismos de conversación, mecanismos de diálogo. Yo creo que eso induce a errores importantes en las políticas públicas. Ante esa dinámica, obviamente que la Central va a buscar de hablar con todas las organizaciones sociales, como lo hemos hecho, para preparar el paro general, que va a ser el 14, con las distintas bancadas parlamentarias, y entre otras con las diferentes fuerzas políticas, incluyendo al Frente Amplio, ¿no? Si algo había destacado el relacionamiento entre el PIT-CNT y Tabaré Vázquez en su primera administración es que había un diálogo fluido. Un diálogo era permanente, en el acuerdo o en el desacuerdo, es decir, pudiendo encontrar un punto de entendimiento o no, pero había un diálogo fluido. De hecho, siempre se marcaba que, por ejemplo, en el gobierno de José Mujica la conversación no era tan fluida en ese sentido. Había muchas salidas a la prensa de la ahora expresidente y que eso había dificultado el relacionamiento con algunos sindicatos en particular. ¿Se sienten que Vázquez cambió la postura, que los está desconociendo? Porque si había una reunión pautada y no se les otorga, se están empezando a enterar de todas las cuestiones por intermedio de la prensa. ¿Hay un cambio en la actitud de Vázquez? ¿Hay un desconocimiento de la central sindical? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo por lo menos percibo, entiendo que si el Poder Ejecutivo, sea a nivel central o los distintos ministerios, pide una reunión con el PIT-CNT, esa reunión se produce en forma inmediata, y entiendo que al revés también es lo mismo, ¿no? Lo que creo es que nosotros estamos en un momento de diferencias conceptuales importantes con el Poder Ejecutivo. Yo creo que está en juego en el país cuáles son las políticas públicas que puedan responder a un proceso de desaceleración. De alguna manera el Poder Ejecutivo ha definido una política de mucho énfasis en la cuestión del déficit fiscal y ha definido, desde mi punto de vista por supuestos equivocados, unos criterios para la negociación salarial que no dan garantías de mantener el salario real. En ese sentido, el problema no es que no hayan conversaciones, tenemos diferencias importantes, ¿no? Es decir, yo no creo que el problema sea, más allá de la crítica nuestra a este método de resolver, no conversar y anunciar por una conferencia de prensa cosas que luego impactan en el mundo del trabajo sin tener de repente todos los ámbitos de diálogo que deberíamos tener, pero en general ese no es el problema es que tenemos una diferencia de fondo, ¿no? Para nosotros en una época de desaceleración es al revés, habría que buscar la creatividad, la imaginación, la inteligencia para mejorar la inversión de las empresas públicas, para mejorar la inversión del Estado y dar garantías de que, en definitiva, a través del empleo y del salario se mejora la demanda interna de manera de compensar las dificultades que tenemos en la exportación, ¿no? Vamos a recrear parte de la conversación que mantuvieron con Astori hace algunas semanas. ¿Cómo no? Yo me imagino a Astori les he dicho algo más o menos como, bueno, pero
Vieron que hemos perdido 35.000 empleos en el último tiempo, la situación está complicada, nuestra prioridad es mantener el empleo y en ese sentido, si modificamos las pautas salariales, creemos que se puede afectar el nivel de actividad en el Uruguay. Bueno, lo interesante es que estas pautas que nosotros estamos criticando fueron anunciadas en el mes de junio del año 2015. Esa fundamentación debería ser para cambiarlas las pautas, porque con independencia de estas pautas, si se sostiene que igual se perdieron 35.000 empleos y además la inflación no paró de crecer, significa que entonces el salario de los trabajadores no es la variable que puede explicar cómo se desarrolla el nivel de empleo a la baja, digamos, ni tampoco cómo se desarrolla la inflación. Sigo en el rol de la story. Bueno, pero nosotros modificamos ya las pautas salariales. Se había anunciado en un principio una pauta que era a 2 años el correctivo, ahora es a 18 meses. Y entendemos, le insisto, Abdala, que si modificamos las pautas salariales vamos a afectar aún más el nivel de empleo. Bueno, las modificaciones fueron avances parciales muy mínimos. No hubo una modificación sustancial, digamos. Todavía los ajustes previstos son decrecientes año a año y son nominales, no tienen ninguna conexión con la inflación. Y además el correctivo está tan distante que no da garantías para mantener el salario real, ¿no? Y sin embargo, repito, esas pautas no han servido, digamos, para detener eventuales envíos al seguro de paro, reducción de puestos de trabajo, ni tampoco para detener la inflación. ¿Por qué razón? Porque es al revés, justamente. El salario da trabajo. El salario genera una dinámica que beneficia no solamente a los trabajadores activos, sino a los jubilados, que ajustan sus pasividades por el índice medio salario, pero va inmediatamente, casi que en forma directa, a los sectores pequeños y medianos, digamos, de la ciudad y del campo, productores agropecuarios, comerciantes, industriales, cuya suerte está vinculada al mercado interno. Es al revés la cosa. Yo creo que nosotros hemos caracterizado, por ejemplo, que este paquete de medidas fiscales que se toman es de carácter recesivo. Inclusive podrían generar más déficit fiscal. No por los impuestos nuevos que se producen, sino por las dinámicas económicas que nos estamos perdiendo de desarrollar, ¿no? ¿Cree que se tensó demasiado la cuerda en el sentido de... también hay algo que es claro, el ministro Astori en particular, porque ya sabemos que la posición del ministro Murro no es la misma, ha insistido con no modificar las pautas salariales. Entonces, en ese punto, ¿creen ustedes que se tensó demasiado la cuerda y que también está en juego un poco de, bueno, no dar el brazo a torcer? Yo creo que hay una apuesta política profundamente equivocada. De alguna manera nosotros, desde la independencia y la autonomía institucional del movimiento sindical de cómo toma las decisiones, si miramos los procesos no desde un punto de vista institucional, sino de clase, es notorio que quien ha promovido cambios importantes, positivos en la vida nacional desde el 2005 a la fecha es un bloque que objetivamente es social y político interesado en cambios profundos. En cierta medida... ¿Pero no pertenece a ese bloque? Sí, pero en cierta medida las decisiones últimas que está tomando el Poder Ejecutivo están generando un divorcio importante con la base social que está objetivamente interesada en los cambios. Yo creo que hay una apuesta absolutamente equivocada y que deben ubicarse otras notas de cambios en la política económica y social. Por ejemplo, yo me pregunto, los 8.300 millones de dólares de inversión que se comprometieron, ¿cómo hacemos para que se empiecen a desarrollar desde ahora para generar trabajo? Yo me pregunto también, ¿no será que se puede generar algún avance y de que todas estas postergaciones de gasto, que hubo hasta una discusión semántica, Astori le llamaba primero postergaciones, luego diferimiento, en el proyecto de ley habla de abatir el gasto en la ANEP, en el INAU, en la Universidad de la República? ¿No será que podemos desarrollar las condiciones para que algo se invierta? Yo me pregunto, ¿alguna empresa va a cerrar en este país o se va a dejar de desarrollar algún tipo de puesto de trabajo porque haya un correctivo anual? Fíjate que si las estimaciones de inflación del gobierno fueran exitosas, el correctivo es mínimo. Pero si seguimos con una dispersión entre la inflación anunciada y la real, como la hay ahora, por lo menos los trabajadores tenemos una garantía de mantenimiento del salario real. Yo creo que hay un grado de tosudez y opciones políticas que son profundamente equivocadas. Por eso el paro general, ¿no? No es un paro general en abstracto, se dan determinadas circunstancias y además si uno mira la base de apoyo de la acción del PICNT, que ya no es solamente el PICNT, sino que es la UNASPU, que son todos los jubilados de este país, el movimiento estudiantil, una voz, digamos,
de aliento de la Universidad de la República como tal, profundamente atacada por los recortes del Poder Ejecutivo, el movimiento cooperativo, esa base de apoyo al paro general, yo creo que está hablando de que la inmensa mayoría de la población quiere otro rumbo, ¿no? ¿Se está distanciando de la clase trabajadora el gobierno? Yo percibo que sí, por lo menos en estas últimas decisiones. ¿Y cómo se hace para corregir eso? Y al final de Porque ¿sabes lo que está diciendo mucha gente que está del otro lado y que seguramente pueda ser votante o no de los partidos tradicionales? Esto ya es lo de menos ahora, pero... mira, ahora se da cuenta que el Frente Amplio se divorcia de las clases tradicionales y cuando llegan las elecciones... me acuerdo de algunas frases, específicamente no sé si por parte de su boca, pero ni un voto de los trabajadores para los partidos tradicionales. Y ahora se encuentran con que el Frente Amplio, en un escenario de cierta dificultad económica, ¿ustedes entienden que se está separando o divorciando de la clase trabajadora? Lo que pasa es que ahí hay que hacer un deslinde que también es importante, ¿no? Sobre, por ejemplo, las cuestiones del paquete de medidas fiscales, nosotros no compartimos una crítica neoliberal a estas decisiones que se adoptan. Desde un punto de vista teórico, conceptual, para un neoliberal extremo no debería existir ningún tipo de impuesto, porque se precisa un Estado mínimo, básicamente juez y gendarme, y el Estado no debe cumplir casi que rol alguno desde un punto de vista de la redistribución de la riqueza. Nosotros no hacemos esa crítica. Nosotros decimos, bueno, hay otros lugares de donde sacar recursos. El gran capital de este país, que ha acumulado una enorme riqueza, no fue aún grabado lo suficiente. Bueno, vio ¿no? que el Partido Nacional... Entonces, ¿qué es lo que quiero decir para la gente que pueda hacer honestamente esa reflexión? Nosotros no estamos de acuerdo con liquidar los consejos de salario. Nosotros no estamos de acuerdo con liquidar todas las conquistas que se han acumulado en estos 10 años. Más bien que es al revés, las estamos defendiendo. Y planteamos un curso de transformaciones más profundas, digamos, en la realidad. Pero ¿no le sorprende a usted, por ejemplo, cuando en el marco de la discusión por la rendición de cuentas el Partido Nacional plantea, por ejemplo, poner impuestos en el tema de los servicios financieros? Dice que el negocio de la inclusión financiera mueve millones de dólares y le va a otorgar millones de dólares a la banca. Dice, bueno, pongamos el ojo ahí a ver si no se puede grabar con algún impuesto o buscar la manera. Parece ser una propuesta más de izquierda que la del propio gobierno. Sumamente interesante y bienvenida las confluencias. El PIT-CNT manejó una variedad de propuestas, porque el problema no son las herramientas, sino el sentido político de las medidas. Planteamos mejorar el IRAE de un 25 a un 30% para aquellas empresas que hayan capturado una ganancia extraordinaria en el año. Planteamos rever la aplicación del impuesto al patrimonio. Planteamos la posibilidad de gravar eventuales transacciones financieras que no le dejan demasiado al país. Planteamos mirar la cuestión de las formas de elusión fiscal vinculadas a los depósitos en el exterior. Planteamos posibilidad, digamos, de gravar, estudiar la herencia, de qué manera puede generar también algunos recursos. Planteamos una canasta de propuestas que, claro, lamentablemente no sirvió ninguna. Ahora, es muy interesante cuando uno pone en reflexión desde un punto de vista de clase las cuestiones, que todos los trabajadores del país, que son la inmensa mayoría de la población económicamente activa por lo menos, tienen algo así como un 30 y pico, 32, 33%, digamos, de la riqueza. La masa salarial es un 32, 33% de la riqueza. ¿El 70% de quién es? El país renuncia por no gravar impuestos al capital a algo así como 1.400 millones de dólares anuales, estos datos del 2014. ¿No será que tenemos que poner la mano un poquitito allí para que desde allí se puedan financiar las políticas sociales, las políticas contracíclicas? Ese es un poco el planteo de la central, ¿no? Nos quedan algunos minutos y no quiero dejar de hablar del paro del próximo jueves. ¿Esperan que sea el paro más grande desde que está el Frente Amplio en el gobierno? Yo creo que va a ser muy, muy grande, porque la base de apoyo al planteo de la central es sumamente amplia, trasciende ya a esta altura a lo que es el movimiento sindical y tiene una plataforma de propuestas que sugiere un proyecto de país, un camino diferente. El primero por trabajo, por generar un Consejo Superior de Trabajo donde se discuta un plan específico de generación de empleo, esa es la primera reivindicación. Segundo, superar los salarios de hambre que todavía existen en nuestro país, que son lamentablemente cientos de miles de trabajadores, muchos de los cuales negocian este año. Nosotros nunca nos podríamos poner contentos de que la inmensa mayoría de los trabajadores no participa de los nuevos aportes en el IRPF porque está por debajo, ¿no? Y el cambio de las pautas del Poder Ejecutivo también es importante. Un tercer elemento es que no se produzcan los recortes que están anunciados para la ANEP, para la universidad, para el INAU, porque allí
hay políticas sociales que se van a dejar de aplicar. Un cuarto elemento que tiene que ver con el control de precios y un quinto elemento que tiene que ver con promover una seguridad social sin AFAP, sin lucro, sin ahorro forzoso que hacen los trabajadores para alimentar la ganancia de determinadas instituciones que no le aportan nada a la seguridad social, y particularmente la solución de que los trabajadores de más de 50 años puedan jubilarse en mejores condiciones, en el BPS, ¿no? Es el tema de los 50 años. ¿Y por qué sin movilización? Bueno, venimos... Porque, a ver, la puerta de un paro general que se da en un contexto que, como venimos repasando, es de cierto enojo, cierto fastidio, cierto descontento popular. ¿Por qué no hablar en este asunto? Hay mucha gente molesta por el tema de los 200 pesos para los jubilados. Entonces, ¿por qué no hacer una movilización? Cuando uno podría presumir que está todo dado para que fuera una movilización en la calle muy popular. Bueno, en este caso, este paro general de 24 horas del 14 fue resuelto en el marco de un plan de acción que también ha supuesto una gran movilización que hicimos ahora, la semana pasada, el 29 de junio, ¿no? Que fue enorme. La hicimos justamente con un acto masivo en las puertas del Ministerio de Economía y participaron decenas de miles de trabajadores. Para hacer esa muy buena movilización paramos en ese caso de 9 a 1. Cuando hay un paro general total en donde, bueno, no va a haber transporte, no va a haber servicios públicos, salvo se van a atender las cuestiones que atañen a la vida de la gente, a la salud, etcétera, que va a ser un paro total, vamos a tener un pequeño acto, pero con cientos de trabajadores de todas las direcciones sindicales, el día del paro general a las 11 en la central, pero la movilización ya la hicimos en este caso. De las últimas, y retomando de alguna manera el cariz político que tiene este relacionamiento entre el PIT-CNT y el gobierno, ¿se le plantea en algún momento a la fuerza política, miren que si no corregimos el tranco, las próximas elecciones podemos llegar a perder? Usted ya declaró que es votante del Frente Amplio, entonces en ese sentido, ¿se conversa con la fuerza política de corremos el riesgo de perder? Bueno, todos los compañeros a título personal, como militantes personales, tienen el derecho de plantear las estimaciones que entiendan correspondientes. Como PIT-CNT desde un punto de vista institucional, no corresponde ese planteo. No, la pregunta era más apuntada a Marcelo Abdala. Bueno, yo creo que un peligro, recuerdo cuando estuvo García Linera, vicepresidente de Bolivia aquí, y él relató en casos de contradicciones, de problemas, de esas encrucijadas que se presentan en las políticas públicas, si yo tengo que elegir el núcleo duro de mi base social o otras fuerzas, lo que trato es de no perder el núcleo duro de mi base social, porque es lo que siempre me va a defender. Fíjate lo que pasó con el PT de Dilma en Brasil. El PT lamentablemente aplicó políticas de ajuste neoliberales contra los trabajadores. Luego, cuando se desarrolló un curso de golpe de Estado de derecha contra Dilma, que es como nosotros lo caracterizamos, no habían trabajadores en la calle defendiendo al Poder Ejecutivo. Ahí hay un caso extremo de divorcio entre la institucionalidad y la base social. Sí, manchado por corrupción también, ¿no? Sí, pero no en el caso de Dilma. Corrupción que es generalizada en todo el sistema político de Brasil, que nadie está a salvo. Es un fenómeno, digamos, lamentable, estructural y que hay que denunciar con todas las letras. Pero en el caso de Dilma es efectivamente un golpe de Estado para provocar un ajuste contra el pueblo. Sin embargo, estaba tan castigada esa clase obrera que no encontró la forma, no supo o no pudo salir a la calle a movilizarse en defensa de las instituciones, ¿no? Aquí en Uruguay nosotros alertamos de ese peligro. Si se extrema un divorcio entre la institucionalidad de un gobierno de cambio con la fuerza vertebral más interesada en las transformaciones, evidentemente que en un marco, además de contraofensiva del imperialismo en toda América Latina, la situación es peligrosa desde el punto de vista de la continuidad de esas políticas. Bueno, pero a públicas, nadie ¿no? se le va a ocurrir que en Uruguay pueda llegar a haber una situación como la de Brasil, desde el punto de vista que caiga el gobierno, no sé. No tienen la relación de fuerzas para desarrollar una cosa de ese tipo, pero yo no subestimo al imperialismo, ¿no? Ayer vi a la nueva embajadora norteamericana en Uruguay hablando de cuestiones que atañen a la soberanía de los uruguayos y ya está esta señora opinando y hablando de cuestiones que son resortes nuestros, ¿no? ¿Qué le molestó? Ella salió a decir que era de interés de los Estados Unidos saber dónde estaba un ciudadano de Guantánamo que en un acuerdo entre Uruguay y los Estados Unidos vino para aquí. Yo creo que nosotros los uruguayos no podemos permitir injerencia de tipo alguno del imperialismo norteamericano, ¿no? En eso yo tengo una posición muy firme
porque nadie puede pensar en este contexto de América Latina. Entre nosotros, Permitime esto, ¿no? ¿No le preocupa que nadie puede no saber pensar? dónde está? No, porque él tiene libertad de circulación. No tiene por qué estar tiene vigilado. libertad de circulación, eso ni que hablar. Entiendo que no tiene por qué estar vigilado. También y es menos verdad, por el también es imperialismo verdad que norteamericano. si salió del país, habrá que ver por qué vía salió. Porque a Brasil, cuando quiso salir, lo mandaron de vuelta para atrás. Pero digamos, si tú, No es lo mismo si salió con si pasaporte tú o falso yo que salimos salió con pasaporte si tú o falso. yo salimos del país, ¿tenemos que rendir cuentas? No, pero yo no salgo con pasaporte falso. No, yo no me meto en eso. En teoría él tiene libertad de circulación, no sé qué tanto drama hay con esa cuestión. No sé si me entendés. No, es que yo creo que no hay drama. Y el tema es saber planteo, por qué el planteo central es que él no se sabe dónde está. Ese es el problema. el planteo central que nosotros hacemos, ¿cuál es? Nadie puede pensar en esta América Latina que los procesos de desestabilización que se están desarrollando en Venezuela, en Ecuador, antes el golpe de Estado en Paraguay, un poco antes en Honduras, o la situación de Brasil, el imperialismo norteamericano no tiene nada que ver, es protagonista de eso, ¿no? Por lo menos nosotros tenemos la convicción, y así lo ha confesado el propio comandante del Comando Sur de los Estados Unidos en América Latina, ¿no? Marcelo Dala, le agradecemos como siempre su gustazo. presencia esta mañana aquí en Televendía. La pausa y seguimos con más noticias.